Buenos días, vamos a empezar el panel de gobierno electrónico como parte del evento SCOPE 2016 aquí en la Universidad de Lima. Vamos a tratar de empezarlo en este momento porque justamente uno de nuestros panelistas, el congresista Juan Manuel Cheput, tiene que retirarse más o menos a las 11:40 para poder tener tiempo para las presentaciones y generar un poco de discusión y algunas preguntas del público. Mil gracias primero a Timos por la invitación, a la Universidad de Lima por habernos prestado este maravilloso auditorio, y también un agradecimiento muy especial a cada uno de los panelistas que en su día a día y en lo ocupado de su tiempo se han podido dar un espacio para poder hacer la presentación y también para estar aquí con nosotros y discutir sobre este tema tan importante como es el gobierno electrónico. Yo soy José Miranda, el actual presidente de la Asociación Peruana de Software, y lo que estamos buscando es con este panel y en este espacio justamente generar sinergias en un tema tan importante como el gobierno electrónico de cara a este nuevo gobierno con Pedro Pablo Kuczynski a la cabeza. Básicamente vamos a hablar sobre gobierno electrónico, perspectivas a corto y mediano plazo desde el sector público y privado, obviamente desde cada una de nuestras perspectivas. Vamos a dar 7 minutos para cada una de las presentaciones. A los 6 minutos yo voy a tocar una campanita para poder tener el espacio después para poder conversar y discutir también con ustedes entre nosotros. Agradezco a Alfredo Astudillo, que es parte del panel, representante TIC del Consejo Nacional, es el responsable, TIC del Consejo Nacional de Competitividad, a Alberto Cáceres, representante de la Plataforma Tecnológica Peruana, a Elaine Ford, la directora de Democracia y Desarrollo Internacional de IDEA Internacional, que también nos acompaña el día de hoy, a Eric Iriarte, socio principal del estudio Iriarte Asociados, al congresista Juan Manuel Cheput, y César León, que es representante de OGI, y yo, José Miranda, como presidente de APESOF, director en Magia.digital y el coordinador de este panel. Sin más, básicamente lo que vamos a ver el día de hoy es una visión general y particular del gobierno electrónico en el Perú, cuáles son un poco los principales obstáculos, iniciativas y propuestas concretas, como dijimos 7 minutos por participante, y unos 30 minutos de discusión y preguntas del público. La idea es generar un pequeño espacio que sea una puntita del iceberg para, obviamente, seguir esta conversación más adelante, que tiene para probablemente muchos puntos que hay que ponernos de acuerdo entre todos y justamente llegar a consenso, ¿no? Y sin más, le cedo la palabra a Alfredo Astudillo con su presentación. ¿Qué tal? Buenos días. Como tenemos poco tiempo, vamos de frente al tema. El primer punto era en gobierno electrónico, ¿cómo estamos? Entonces, lo primero es recurrir a los índices internacionales, que muchos critican, pero que nos dan una visión general de cómo andamos. Entonces, vemos este índice y podemos ver claramente, la línea roja es el Perú, ahí está Chile, Colombia, Ecuador, México, que son la Alianza del Pacífico, más nuestros vecinos cercanos. Primera conclusión que ustedes ven ahí, hemos ido descendiendo sostenidamente desde el año 2003, de hecho 28 posiciones es lo que hemos caído en el 2003 y 9 posiciones que hemos caído en el 2014. ¿Qué quiere decir esto? Que en gobierno electrónico respecto a los demás países del mundo estamos descendiendo, nos estamos atrasando. Esa es la primera conclusión. La segunda conclusión que pueden ver ustedes ahí es que Ecuador por primera vez está primero que nosotros en este ranking. Y bien, muchos podrán decir, los rankings tienen problemas, que por acá, que no hay que creerle al ranking, que no falta la conectividad, que falta cualquier otra cosa, etcétera, etcétera, pero la verdad es esta, punto. No estamos avanzando adecuadamente en gobierno electrónico y necesitamos tomar acción. El informe de la OCDE recomienda claramente poner al gobierno digital en el centro de la reforma del sector público. No lo digo yo, lo dice la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que hizo un estudio Perú, se llama el Estudio de Gobernanza Perú. ¿Y qué significa poner el gobierno digital en el centro de la reforma del sector público? Lo voy a tratar de ilustrar con el siguiente gráfico. Gobierno digital no es tecnología,
Si ustedes ven ese gráfico, no van a ver la palabra tecnología en el gráfico, porque la tecnología es subyacente a todo lo que hacemos. Si bien voy a tener que ponerla en alguna otra versión, porque si no, no puedo hacer el tema de desarrollarla, pero hay temas de estructura y gobierno, normatividad y regulación, aunque debería ser desregulación. Talento humano imprescindible, si no, no podemos desarrollar gobierno digital. Y al centro ustedes ven un dibujito, y que es lo más importante de todo. Cualquier esquema de gobierno digital o de gobierno en general tiene que poner al ciudadano en el medio. Eso es lo importante. Y dos cosas que no van a ver en otros gráficos: innovación y conocimiento. Pero a ver, esto es un concepto global. Recalco, gobierno digital no es un tema de tecnología, es un tema de muchas más cosas. Pero para no quedarnos en el plano tan estratégico y táctico, planteo rápidamente 4 proyectos que, de hacerse, que tienen una dificultad técnica media y de completarse, nos dan un gran avance. Primero, identificación digital. ¿Qué significa? Darle usuario y password a todos los ciudadanos. Así de simple. Vamos a tener discusiones con otras entidades, pero eso no importa en este contexto. Ventanilla distrital, hacer que la red de fibra óptica y los proyectos regionales que van a desplegar 1.516 distritos a nivel nacional tengan en algunos de ellos una ventanilla única para que logren hacer mesa de partes de RENIEC, de SUNAR, pagos del Banco de la Nación, es decir, una ventanilla del Estado en estos distritos. El tercero, pagar electrónicamente, para que no tengamos que hacer colas en los bancos, a través de algo que se llama el Código Único de Pagos. Y el cuarto, el más disruptivo, la carpeta ciudadana. Poner a los ciudadanos al mando de sus documentos. Que los documentos no sean los documentos de las entidades, sino que sean documentos del ciudadano y que los pueda acceder desde cualquier dispositivo en cualquier momento. En estos 4 proyectos podemos avanzar un montón y no son difíciles de hacer. ¿Qué necesitamos para llevar a cabo esta transformación? Bien, como ustedes han visto, la primera gran transformación es conceptual, pero a partir de esa concepción podemos además trabajar en proyectos concretos, es decir, podemos trabajar en 2 frentes. Es más, perdón, disculpen, debemos trabajar en 2 frentes, porque si no, no vamos a recuperar las posiciones que ustedes ven. Los países que están avanzando, los países vecinos, Ecuador por ejemplo, tienen políticas digitales muy claras y enfoques de gobierno digital con instrumentos desarrollados. Nosotros como país, en el Perú, discúlpenme, no los tenemos. Entonces tenemos que trabajar ese plano también, pero también tenemos que hacer proyectos. He tratado de poner ambas cosas en esta brevísima exposición. Y finalmente, ¿qué necesitamos para llevar a cabo esta transformación? Necesitamos 3 cosas. La primera es decisión. Decisión para poder establecer una política. Decisión para que desde el más alto nivel del Estado diga: sí, vamos a ir al gobierno digital. Sí, vamos a modernizar efectivamente las estructuras del Estado para dar un mejor servicio al ciudadano, poniendo al ciudadano en centro. El otro aspecto que necesitamos es decisión. Decisión para crear los mecanismos para que esto ocurra. Necesitamos institucionalidad, necesitamos un plan de desarrollo y gobierno digital, un plan de desarrollo digital del Perú. Necesitamos la decisión para todo esto. Y finalmente el tercer aspecto es, pues, más decisión. Porque sin decisión no llegamos a ningún lado. Así que finalmente y la conclusión de esto es, todo lo que yo he puesto, ¿se puede hacer? ¡Claro! ¿Podemos revertir la tendencia de descenso en los índices internacionales de gobierno electrónico? Sí, pero para hacerlo necesitamos en principio querer hacerlo, y eso es decisión. Gracias. Excelente. Menos de 7 minutos, maravilloso. Ahora, por favor, Alberto. Bien, buenos días. También por el tiempo hay que ser rápido. Yo quiero partir de ¿qué pasó? Más decisión. Quiero partir de un estudio que se hizo con CNC casualmente, donde haciendo un análisis de lo que yo voy a partir, lo que es la parte de interoperabilidad, hice un análisis con respecto a muchos países y generalmente la interoperabilidad nosotros lo tomamos como algo técnico, pero en realidad ya no es algo técnico. La interoperabilidad ahora tiene 2 pasos adicionales que son la gobernanza
que es la decisión, lo que dice Alfredo, decisión política, que la gente, alguien se tome el pleito, que haya un patrocinador y que diga, vamos a hacerlo. Además, ahí está la parte legal. Tenemos que todavía revisar nosotros los instrumentos legales, porque, por ejemplo, no tenemos una ley de administración electrónica. Algunos dicen que no es necesario, que basta con la ley de administración que se tiene y suficiente. No, necesitamos algo concreto. Otros países, Ecuador, como dice Alfredo, ya nos pasó, porque ellos también hace poco sacaron su ley de interoperabilidad. Entonces están creando los mecanismos e instrumentos. En algunos casos, tal vez algunos países tienen el Ministerio de Tecnologías, más que Ciencia y Tecnología, de Tecnologías. Otros tienen una agencia digital, que es algo para poder empoderar. Entonces, y en este caso, por ejemplo, el segundo factor es el factor sociocultural. En otro momento, tal vez le cuente, hace 20 años nosotros hicimos la policía inteligente, que a través del patrullero se podía consultar a requisitorias, pero el sistema murió. ¿Saben por qué? Porque los policías empezaron a tumbarse el sistema porque no les convenía, porque ya tenían que capturar a la persona y se perdían la coima. Entonces también hay que saber elegir a la parte humana que va a participar en el proyecto. Y luego viene la parte ya lógicamente de interoperabilidad, que viene la parte de gestión, la parte administrativa. Actualmente tenemos 1.860 municipalidades, como 3.000 organismos públicos, y es difícil poder decir vamos a hacer interoperabilidad entre todos, porque como estamos ahora, hay que hacer un convenio. Y para hacer un convenio, eso demora 3 a 6 meses para poder yo interoperar con otro organismo. Multipliquemos, ¿no? Hagamos la factorización, 3.000 organizaciones, entre ellas estamos hablando de millones de convenios. Vamos a necesitar miles de años para poder hacer todo. Entonces tenemos que tomar soluciones rápidas. El otro es el aspecto semántico, que es el entendimiento. Todavía no hemos unificado a nivel datos, por ejemplo, las codificaciones geográficas. Hay 3 tipos de codificaciones geográficas. Todavía en lo que es identificación, no hay un código único para el contribuyente o el ciudadano. También tenemos que ordenar. Hay que hacer un sistema. En otros países usan ya esquemas de metadatos comunes, de tal manera que independiente qué es lo que estés usando, cuando hables conmigo tienes una metadata y de esa forma nos entendemos. Finalmente, en la parte técnica, sí, las plataformas. Muchas veces el gran problema que tenemos es que las entidades del Estado tienen las soluciones que le vendió el proveedor. Entonces, el que influencia en la implementación, por ejemplo, de interoperabilidad o gobierno electrónico es el proveedor. Y lamentablemente no tenemos elementos de recurso humano colegiados, con experiencia suficiente para decir, un momentito, pensemos primero en interoperabilidad. Por ejemplo, googleen CECONI. ¿Qué cosa es CECONI? Consejo Consultivo Nacional de Informática. No existe casi nada. Y hay una especificación que en el Sistema Nacional de Informática peruano debe haber el CECONI, que es el Consejo Consultivo Nacional de Informático, donde está elemento público, privado, la academia, que no existe. Y luego, SECOI. ¿Qué cosa es el SECOI? Consejo Consultivo Informática de todas las entidades públicas, que tampoco se está dando. Entonces, bueno, es cosa que tenemos que corregir. Pero dentro del estudio también se analizó el modelo de madurez. Yo no puedo legislar para todos por igual. Tenemos que ver qué nivel de madurez tiene la organización para ver a qué etapa va a entrar, porque según eso podemos ver cómo puede interoperar y a qué nivel de gobierno electrónico va a entrar. Entonces hay 9 elementos principales, que son la parte de tecnología, información, comunicaciones, la parte de estrategia, la parte de servicios, el manejo de la operación, el manejo del desempeño, los recursos humanos, que básicamente son los que me van a dar el parámetro de cómo está funcionando una organización y a qué nivel puede entrar a interoperar primero y a hacer gobierno electrónico después. ¿No? Y se define internacionalmente que este es los 5 niveles de madurez, de tal manera que tenemos que clasificar a estas 3.000 organizaciones del Estado, si tienes 2 estrellas, 3 estrellas, 4 estrellas o 5 estrellas. Y si puede ser proveedor de servicios o va a ser simplemente un consumidor de servicios.
Esta es una propuesta, por ejemplo, en la cual lo que estaría faltando es un centro de gestión nacional de servicios. Una cosa es la plataforma de interoperabilidad, pero la otra es la plataforma de servicios. Va un poco más arriba. Lo que conocen de arquitectura empresarial, dicen que hay 4 niveles. El nivel del negocio, el nivel del servicio, el nivel de la integración y el nivel de los datos. En cada uno tiene que haber una arquitectura compatible. Y en esto, lógicamente, tenemos algunos de ellos, tenemos otros elementos, pero nos falta, por ejemplo, alguien que nos esté manejando una mesa de ayuda nacional para el tema de gobierno electrónico e interoperabilidad. Hay una propuesta de crear una agencia digital, eso está en camino. Y finalmente, les resumo los 5 puntos que les mencioné de todo esto. Necesitamos la gobernanza, decisión. Necesitamos institucionalidad. Cuando uno habla de la ley de modernización de la gestión pública, empiezan diciendo, reconocemos los problemas que tenemos y están falta de articulación, falta de institucionalidad, falta de recursos humanos, pero todavía no se han dado los pasos concretos para corregirlo. Luego, el Sistema Nacional de Información ordenado, que todos participen. Plataforma de servicios que le mencioné, alianza público-privada, en la prestación de servicios no incluyen al sector privado. Y finalmente, el capital humano que somos todos nosotros. Muchísimas gracias. Mil gracias, Alberto. Bueno, muy buenos días. Ante todo, muchísimas gracias a SCOPE, a la Universidad de Lima y a todos los que hacen posible este importante evento. Para mí es realmente interesante estar en esta ocasión con todos ustedes y en especial con la comunidad técnica nacional. Desde Democracia y Desarrollo Internacional nosotros trabajamos estrechamente con la comunidad técnica del Perú a través de las diversas líneas de actividades que nosotros emprendemos. Entre ellos, por supuesto, es este programa sobre democracia digital que muchos de ustedes deben conocer. Y nosotros estamos avanzando desde la sociedad civil, nuestro aporte hacia el gobierno y hacia los distintos actores del Estado con diversas iniciativas a fin de promover un mayor Estado que haga uso de las tecnologías y haga uso de todo lo que nos permite hoy en día las nuevas tecnologías de la información y, por supuesto, el Internet. Recientemente hemos lanzado lo que es INNOVAP. INNOVAP es innovación y apertura en las políticas públicas. Hemos visto recientemente el video del presidente Pedro Pablo Kuczynski anunciando este compromiso con lograr un país más significado, un Estado moderno, un Estado que haga uso de la tecnología. Y nosotros creemos que es importante caminar, ¿no?, con miras hacia el Bicentenario para lograr un país moderno, un país que en sus instituciones públicas exista innovación y que, por supuesto, logremos instituciones modernas, abiertas, transparentes, que se fomente la participación ciudadana a través de modelos de colaboración. Nosotros, desde nuestro expertise, desde nuestro know-how, vamos a impulsar esto mediante la capacitación y la sensibilización en todas las entidades del sector público. Por supuesto, esa es nuestra meta y más adelante ojalá desarrollar alguna plataforma, ojalá con el apoyo de todos ustedes, para poder impulsar esto y tener un mayor impacto. Pero ¿qué cosa es innovar exactamente y cómo lo vamos a desarrollar? Nosotros queremos trabajar, por supuesto, con el gobierno central, con los gobiernos regionales, los gobiernos locales, el Parlamento, los partidos políticos, las entidades del Estado, porque todas ellas, sí señores, requieren de políticas públicas modernas, políticas públicas que incorporen la tecnología para llegar a los ciudadanos e involucrar a todos los actores. Y eso es lo que tenemos que promover y ese es nuestro deber justamente desde la sociedad civil. Por supuesto, el gobierno electrónico es la plataforma fundamental, porque sin gobierno electrónico no vamos a poder lograr los otros aspectos que son fundamentales con el uso de la tecnología y justamente para lograr estas sociedades colaborativas que es la tendencia en el mundo y que es lo que nos exige para lograr competir en las grandes ligas como es la OCDE u otras instancias internacionales.
Entonces queremos impulsar el gobierno electrónico de manera transversal, de manera competitiva a nivel nacional en los distintos gobiernos. Queremos un Estado moderno, un Estado eficiente, ¿verdad? El acceso a Internet hablamos en términos equitativos, ¿no? En términos de género, inclusivo en términos de discapacidad, de multilingüismo, que todos podamos acceder al Internet. Y el Estado tiene esta obligación de lograr que más peruanos estén conectados y puedan acceder a todos los contenidos sin restricciones. Queremos también apertura. ¿Qué entendemos por apertura? Es esta tendencia en el mundo de Open Data, datos abiertos, que ya se viene implementando en ciertos gobiernos locales. Recientemente en nuestro premio hemos tenido la primera propuesta regional con el portal de datos abiertos de la libertad, lo cual es muy bueno. Y a nivel local tenemos muy buenas experiencias con ciertas municipalidades y también algunas entidades del Estado vienen implementando sus portales de datos abiertos. Acceso a la información pública. Hay que crear los canales de consulta, de participación para llegar a la ciudadanía. Es importante recoger el feedback, los inputs de los ciudadanos, escucharlos y justamente atender sus necesidades. Mayor transparencia, por supuesto. Tenemos que crear una cultura de transparencia y las nuevas tecnologías nos permiten justamente crear esas plataformas para transparentar nuestros datos y para que todos los ciudadanos tengan acceso a esta información. Y esta cultura, rendir cuentas, que el funcionario público tiene esa necesidad de hacerlo y no debe verlo como una obligación, sino como un deber. Y por supuesto, la colaboración, señores, que esto es clave en las sociedades modernas que queremos construir, en la democracia del siglo XXI, lo han dicho ya los expositores anteriores desde la mañana, tenemos que avanzar hacia sociedades colaborativas que a la larga lo que vamos a lograr es empoderar al ciudadano, es decir, a nosotros mismos, y legitimar a la autoridad, y así crear un clima de confianza idóneo para avanzar todos juntos. Por supuesto, las claves del éxito para lograr todo esto son los siguientes desde mi punto de vista. El enfoque multi-stakeholder. Todos tenemos que aportar, todos tenemos que avanzar, todos los actores, de alguna forma hay que participar. La comunidad técnica, la academia, el gobierno, la sociedad civil, en fin, el sector privado, por supuesto, y demás actores, todos tenemos que contribuir juntos. Una ciudadanía vigilante y activa, una ciudadanía que esté atento y que quiera participar en los asuntos públicos. Adicionalmente, de la decisión que nos hablaba Alfredo Astudillo, que es fundamental, por supuesto, está la voluntad y la continuidad de las políticas públicas, porque sin ello hemos visto muchísimas experiencias de grandes iniciativas que se han lanzado, pero se han quedado en el camino y no han logrado prosperar. Y adicionalmente, por supuesto, habría que añadir el presupuesto, que alguien lo mencionó temprano, porque sin presupuesto definitivamente no vamos a poder avanzar. Entonces son aspectos claves que tienen que funcionar en conjunto para llegar y lograr el éxito de todo ello. Y con eso sería todo. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, Elaine. Ahora invito al panel a Eric Iriarte a darnos su presentación. Gracias. Un gusto, espero que Juan José no recuerde su época en el colegio, que era monaguillo tocando la campana en la misa, en La Salle. Somos exalumnos de La Salle. Yo les tengo 3 preguntas iniciales. La primera, ¿pueden levantar la mano las chicas? ¿Cuántas mujeres hay? Evidentemente hay por lo menos un tercio de la sala. Uno de los grandes problemas ligados al tema en general de sociedad de la información es la falta de inclusión de género, la poca participación, pero además en los espacios de toma de decisión. Es curioso que de los 13 jefes de gobierno electrónico que se han tenido en los últimos 13 años, casi uno por año, solamente había una mujer. Muchos de los puestos dirigenciales no están incluidos el tema de la mujer. Y es un tema importante, porque muchos de los temas que se ven en el día a día ligados a temas digitales, como pensando por el día de mañana, que es el tema de la marcha, ni una menos, ocurre en concreto de que la violencia contra la mujer se ocurre muchísimamente en la red. Esa es la primera pregunta. Segunda, ¿cuántos abogados hay? 1, 2, 3, 4, 5.
Eso somos muchísimo menos. ¿Por qué los abogados deberían estar aquí? Porque los abogados son finalmente los que ayudan a realizar, no son los que realizan las implementaciones que los técnicos normalmente utilizan. Entonces es igual de relevante, como decía Ernesto ahora temprano, el desarrollo de capacidades en el tema computacional, como enseñarle a los abogados, administradores del Estado, funcionarios públicos, aspectos de infonomía, que es economía de la información, o bibliotecología, si quieren ponerlo de alguna manera básica, como aspectos jurídicos y de políticas públicas. Porque no solamente es el ejercicio técnico, también es el ejercicio de desarrollo político. Pero además implica enseñárselo a la ciudadanía, que es la tercera pregunta que tengo aquí. ¿Quiénes alguna vez han hecho un acceso a la información pública? 1, 2, 15% de la sala. Los accesos a la información pública es el mecanismo como la ciudadanía tiene para poder informarse de lo que el Estado tiene de información dentro de él y que es obligatoriamente transparente. Esta frase es de Aristóteles. Aristóteles ya se murió hace unos 2000 años. No era abogado, era un suerte de filósofo, un todista de las cosas, pero decía muy claro que la forma de mejor del control ciudadano es permitir que el ciudadano tenga acceso a toda la información del Estado, de todo lo que hacen los contratos, la información, la relevancia y la participación ciudadana. Por algún motivo, en los últimos 2000 años fuimos perdiendo este aspecto de poder ser parte del proceso político del día a día para podernos convertir simplemente en alguna gente que vamos a votar de vez en cuando. Un hecho interesante que está en la mesa es el congresista Cheput, que además aceptó la invitación porque Alonso se la mandó por Twitter. Una participación ciudadana directa. Tú, como ciudadano directo, puedes opinar y hacer que tu responsable político, sea congresista, funcionario, organismo público, te responda. Hay un informe que nosotros producimos en Iriarte Asociados cada año sobre las entidades públicas y su manejo de redes. El de este año tenemos entidades que se han negado a entregar la información de quién maneja las redes. Y tenemos entidades que se han negado a informar cuántos bloqueados tienen y quiénes son sus bloqueados. Por ejemplo, la Municipalidad de Lima. Es curioso porque una institución pública no debería bloquear a nadie, para empezar. Esta segunda frase es una frase de Tzu Tzu. O sea, dicen, oye, ok, pero esto... Ok, esta segunda frase es una frase de Tzu Tzu, me lo tengo de memoria. Que en esencia dice que para poder entender lo que está ocurriendo necesitas encontrar la información del enemigo. En este caso el Estado no es el enemigo, es finalmente a quien tenemos que obligarlo a rendir cuentas. Con lo cual nos obliga a entender que lo que estamos discutiendo de gobierno electrónico, todo este fenómeno está centrado en el ser humano. No se trata de tecnología. No discrepo de lo que ha dicho Ernesto. Lo que estoy diciendo es que el eje del proceso tecnológico que se tiene que implementar está enfocado en la ciudadanía. Lo que tenemos que recambiar es la forma de interrelacionarnos con el ciudadano. La tecnología puede ser cualquiera. Internet, página web, celulares, aplicaciones, video streaming o la que pudiéramos ir a crear. Claro, necesitamos una infraestructura de conectividad. La dorsal de fibra óptica debe estar completada en su despliegue el próximo año, con lo cual ya llegamos a la conectividad, pero sin conectividad, sin contenidos, que es lo que debemos de desarrollar, y con los contenidos, los servicios, terminamos teniendo un problema práctico. Los servicios son, uno, lo que puede ofrecer el Estado para la ciudadanía. Otros son lo que podemos encontrar y producir de información, porque finalmente la mayoría de ustedes son emprendedores. Y el emprendedurismo se basa en que alguien te va a comprar lo que tú vas a producir. Y en entornos digitales es información o algún servicio. Y finalmente necesitamos desarrollar capacidades. ¿De qué me sirve a mí, oficina gubernamental, que la gente tenga conectividad en su provincia, en su distrito, colocar información, pero la coloco en español? Y las personas no leen español. Solo leen quechua, leen aymara u otra lengua. O lo mismo, que nosotros busquemos información y la única información que encontramos está en inglés o en otro idioma. Sobre esto hay una estructura de redes. Pero no estoy hablando de redes sociales, no estoy hablando del Facebook, del Twitter. Estoy hablando también de esas redes. Estoy hablando de redes humanas, pero también las redes de colaboración y de conexión que requiere estar, por ejemplo, en una infraestructura de que los jefes de tecnología de las instituciones públicas estén metidos dentro de una sola red que pueda coordinarse. Una sola red que pueda ordenarse más o menos como lo que hace Contraloría con sus funcionarios. Lo cierto es que mucho del reto que tenemos en realidad es de estructurar redes de colaboración. En el Perú tenemos más de 2000 normas ligadas a temas digitales desde el año 65. De hecho, tenemos normas antes de que apareciera el Internet, pero que están ligados a temas, por ejemplo, lo que utilizaban los data, lo que vendría a ser un data center de los bancos hace casi 40 años. En el transcurrir del tiempo hemos tenido normas que además son contrapuestas, normas que son además complicadas de entender.
Y esto nos hace decir que el gobierno electrónico no existe. No existe el gobierno electrónico. Lo que existe es el gobierno que utiliza instrumentos electrónicos para acercarse a la ciudadanía. Lo que tiene que repensarse es el foco de que el que se debe ser atendido no es la burocracia, no tenemos que tecnificar la burocracia. Si yo tengo un proceso que es malo y le meto tecnología, no lo arreglo. La tecnología no hace magia. La magia la hace la gente, si quieren ponerlo de alguna manera. De esa medida, y antes de que me vuelva a tocar la campana el doctor, esta es una idea operacional de cómo puede desplegarse una política digital. Esta política digital tiene que enfocarse en compras públicas, esto es solamente para el sector gubernamental, conectar al gobierno, todas las instituciones públicas, comenzando por comisarías, postas médicas. El resto de instituciones también son relevantes de conectar, pero si policía conectada que pueda hacer tu denuncia y resulta siendo que la comisaría del costado ni siquiera saben que has denunciado, es un problema. Acceso a información y contenidos, y con esto acabo, conectar a la ciudadanía. Lo transversal es operacional a todo esto. De ustedes depende esta revolución digital, no de los técnicos, no de los políticos, no de la gente que puede tener teoría en la cabeza. Si ustedes no hacen que esto se vuelva realidad exigiendo sus derechos, al final quedamos en nada. Gracias. Gracias, Ezequiel. Ahora le cedo la palabra al congresista Cheput. Muy buenas noches, muy buenos días. Primero que nada quiero agradecer la invitación de Scope de la Universidad de Lima para participar en este evento que tiene que ver con un tema que es tan importante hoy en la sociedad del conocimiento. Uno de los puntos que me señalaron los auspiciadores, los organizadores de este evento, era por qué no funciona en el país y en general el tema de gobierno electrónico. Sobre esa base he construido una reflexión basada en mi propia formación en ingeniería y matemática. En primer lugar, tenemos que ver que uno de los elementos que hace que no funcione adecuadamente el e-government en el Perú es que no hay competencia. Y eso sucede en todo el mundo. Yo he escuchado ahora en las exposiciones que se habla de la OCDE, etcétera, etcétera, pero en Italia, en Estados Unidos, en Japón también falla el e-government. ¿Y por qué falla el e-government? Porque simplemente no hay competencia cuando se trata de entidades del Estado. Esa falta de competencia hace que sobrevivan otro tipo de plataformas, las manuales, para las cuestiones de emergencia. Por ejemplo, si nosotros queremos comprar algo en Amazon y no lo encontramos, nos vamos a eBay, o podemos ir inclusive a una plataforma local como la de Saba Falabella. Pero si queremos pagar nuestros impuestos en la SUNAT y se nos cuelga internet y nos falla y estamos en el último día, pues nos cae la multa al día siguiente y tenemos que ir a la alternativa manual. Entonces, esa superposición de plataformas hace que no se adecue el gobierno electrónico como debería ser y que se mantengan estructuras burocráticas a pesar de que existe la convicción de que la tecnología puede solucionar los problemas. Es un tema multidisciplinario que no solamente sucede en el Perú, sino en diversos países del mundo. En segundo lugar, que el otro gran problema que existe en este tipo de cosas es que siempre intentamos inventar la rueda. No se hace un benchmarking adecuado. El ejército de consultores que siempre están por ahí vendiendo sus soluciones, plantean sus soluciones y se olvidan de que ya hay soluciones que funcionan y que se pueden adecuar y que se pueden adoptar para que de esa manera sean mucho más eficientes. Y obviamente esas soluciones muchas veces colisionan con algo que se llaman los procesos administrativos internos de cada estructura burocrática, que tienen a su vez dentro de sus stakeholders, de sus involucrados, elementos de presión para que no se haga la plataforma electrónica. Entonces es un problema complejo que va más allá de la simple tecnología. Puede darse el caso de que una entidad gubernamental reciba, gracias a sus procesos manuales, un monto mensual que le permite financiar el club de familiares de ese ministerio. Esos van a ser stakeholders que se van a oponer a cualquier tipo de automatización para que de esa manera pierdan ese privilegio. Y por otro lado, muchas veces existe el problema que inclusive, a pesar de que existe la decisión política, la ciudadanía no se ha llegado a sintonizar con los procesos de automatización simplemente porque se desarrollan en el mundo de la informalidad. En un país en el cual el 80% se desarrolla en la economía informal, es muy difícil implementar en el corto plazo mecanismos de gobierno electrónico. ¿Por qué? Porque las políticas públicas, por definición, satisfacen necesidades colectivas, por definición. Pero si el 80% no está dentro de ese concepto colectivo y no necesita del gobierno para plantearse algún tipo de mecanismo
de pago, etcétera, porque está en la informalidad, pues simplemente no va a exigir desde la sociedad un cambio en ese sentido, pues el Estado está orientado solamente al 20%. Ese es otro de los problemas que existe en nuestro país y que tenemos que analizar multidisciplinariamente para entender un fenómeno que no se da, no porque no se quiera, sino porque la situación compleja de nuestro país hace que el análisis sea más profundo que una simple charla en un evento. Es un análisis complejo propio de la complejidad que trae una gran carga de incertidumbre. El tercer elemento es el que tiene que ver con que se privilegia la tecnología por sobre los procesos. Yo a mis alumnos de ingeniería les digo permanentemente que si primero no se van al procedimiento, no piensen en la tecnología, porque si no se automatiza el error. Es lo que Michael Porter llamaba pavimentar el camino de las vacas. Él contaba mucho una escena en Harvard donde veía unas vacas atravesar uno de los prados y él decía, no quiero que las vacas pisen el prado. Bueno, pues vino un señor y pavimentó el lugar por donde transitaban las vacas y seguían atravesando el prado, pero ya no sobre el césped, sino sobre el cemento, ¿no? Y eso es lo que llevado la tecnología, muchas veces se hace. Se piensa que la última computadora va a solucionar nuestros problemas cuando no es un problema de tecnología, sino es un problema de procedimientos, que lleva muchas veces a automatizar el error y a que venga de por medio el tema de la decepción. El otro elemento ya es que vivimos en un mundo donde tenemos que pensar en los sistemas complejos de ingeniería. Un sistema complejo de ingeniería ya no es solamente una solución automatizada o procedimental, involucra la política e involucra la reacción del ciudadano. Seguimos pensando en mecanismos de gobierno electrónico exitosos en el año 2000-2001 cuando no existían las redes sociales. O de lo contrario, cuando no existía el nivel de interacción que hay en la actualidad. Hoy en día hay lo que se conoce como los problemas emergentes, las propiedades emergentes de los sistemas complejos de ingeniería, en el cual interactúa la tecnología, la política y el ciudadano. Los tres elementos convierten en incierto cualquier sistema de ingeniería que signifique algún tipo de solución. Porque muchas veces la interacción del ser humano da su propia carga de propiedades emergentes. Ustedes se preguntarán, ¿qué es una propiedad emergente? Una propiedad emergente es aquella que surge en la implementación. Es decir, los ingenieros ni siquiera la podemos anticipar en la simulación. Surge cuando se implementa. Entonces, esa carga de incertidumbre que viene con los sistemas complejos es lo que hace que muchas veces colisione el planteamiento de solución que queremos dar. Una plataforma de gobierno electrónico indiscutiblemente es un sistema complejo de ingeniería, porque hay tecnología, hay participación de los ciudadanos y hay una decisión política de por medio. Y no digamos que no importa lo que digan los políticos, pues el Banco Mundial ha señalado con absoluta claridad que la política importa y el nivel de desarrollo de un país está en función directa de las decisiones políticas que se tomen. Y los ejemplos abundan en el mundo, porque son los políticos los que señalan cuáles son las soluciones que requieren determinadas exigencias ciudadanas y obviamente como consecuencia de la participación se puede decidir una posición mucho mejor. Pero al final se toma la decisión en materia gubernamental y se tiene que implementar y a partir de allí generar un bienestar mayor. Lo importante de eventos como estos es que indiscutiblemente este tema es central. Pero tenemos que entender que una sociedad del conocimiento es un sistema complejo, por lo tanto es multiplataforma, multidisciplinario y muy incierto. Pero su solo inicio del debate ya significa que estamos en muy buen camino. Gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. Y ahora para terminar esta primera parte del panel, invito a César León, representante de la ONGI. Buenos días a todos. Primero transmitirle las excusas del ingeniero César Vichesinga, el director. Él estaba entusiasmado de participar en esta reunión, pero un tema de urgencia lo ha retenido en la oficina, entonces me ha delegado a mí hacerles la presentación. Lo primero, para comentarles este tema de gobierno electrónico y cuáles son las perspectivas, es la bomba atómica del último reporte sobre el avance del gobierno electrónico, ¿no? Porque en la oficina fue un golpe enorme. O sea, saber que, enterarnos que hemos retrocedido en el ranking de gobierno electrónico ha sido un tema que ha llevado a repensar casi todas las actividades que se desarrollan en la oficina. Algunos aspectos que nosotros hemos visto de este reporte es que, si bien es cierto, hemos retrocedido en el ranking, pero no es que porque nosotros hayamos retrocedido como país, sino que otros países han avanzado más.
No es una excusa, sería tonto excusar este tema. Nosotros debemos avanzar más que otros países, más que Ecuador, inclusive más que Chile, ¿no es cierto? Pero eso nos lleva a repensar la forma como hemos estado implementando el gobierno electrónico, ¿sí? Lo primero es que, revisando los planes de desarrollo a nivel departamental, provincial, distrital y los PCENs, los planes de desarrollo de los ministerios, nos damos cuenta que los temas de tecnología no están presentes. Los temas de gobierno electrónico no están presentes. Entonces, ¿cómo miramos el gobierno electrónico? La opinión mayoritaria de todos es que el gobierno electrónico debería ser un compromiso moral, un compromiso ético de todos los funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque a través del uso de las tecnologías, ¿no?, podemos abaratar los costos de administrar. Es la forma más democrática de acceder a los servicios del Estado. Entonces, debería ser un componente en todos los instrumentos de planificación del Estado y actualmente no lo son. Lo otro es que la institucionalidad del gobierno electrónico, ¿no?, se ve en todos los niveles, una debilidad en todos los aspectos prácticamente. En estos temas de los planes no existen componentes de uso de tecnologías. Por ejemplo, tenemos un jefe de la ONGI cada 8.3 meses. Hay un nuevo cambio de la oficina, ¿no es cierto? Entonces, los jefes de tecnologías de información de los gobiernos distritales, provinciales y regionales son vistos como jefes de soporte. Se me malogra mi mouse, oye, llámenlo a los de tecnología, que me arregle mi computadora, mi pantalla. Y lo que más pasa, oye, te has olvidado de enchufar la computadora, por eso no prende. Este cambio de enfoque afecta mucho la forma como nosotros hemos estado haciendo esta implementación, ¿no es cierto? Tenemos un reto grande. Ahorita estamos repensando todo este tema. Los jefes de gobierno electrónico también son grandes técnicos, vienen de la IBM, te levanta un servidor en menos de 2 horas, pero de gobierno entienden poco. Y es como lo que dice Erich, como lo que dice Alfredo, ¿no? El gobierno electrónico tiene que ver pues 80% con procesos, ¿no?, procesos de gobierno, procesos administrativos, y 20% con tecnologías. La tecnología no es el problema. El problema es que no estamos brindando un buen ambiente para que las entidades públicas implementen y automaticen sus servicios, mejoren sus procesos, ¿sí? Tenemos una política nacional de gobierno electrónico que no ha sido implementada completamente. Termina el 2017, pero las condiciones ya cambiaron, ¿sí? Entonces necesitamos una nueva política, necesitamos nuevos lineamientos, necesitamos un nuevo modelo operacional de cómo implementar esto. El primer objetivo de la política son los temas de interoperabilidad. Son los temas de interoperabilidad. El tema de la información geográfica y la interoperabilidad para garantizar más y mejores servicios es un aspecto clave en el primer objetivo de la política. En este marco, por ejemplo, 12 gobiernos regionales están implementando sus infraestructuras de datos espaciales. Y para que un gobierno sea moderno tiene que tener al menos 3 infraestructuras de datos espaciales, de registros administrativos y estadísticos y de datos personales. En Perú solo tenemos 2. Eso quiere decir que no tenemos una mirada corporativa de cómo gestionamos las tecnologías y la información en el Estado. Si uno revisa la ley colombiana y la ley chilena, eso está claro ahí. Pero nosotros, digamos, gestión pública ve una cosa, ONGI ve otra cosa, otras entidades ven otra cosa, pero no se ve una lectura corporativa de cómo vamos a manejar todos estos temas de tecnología. Sí, los temas de las capacidades. 1 de cada 8 sistemas de información que usan, por ejemplo, esta información geográfica terminan o dejan de funcionar antes del año. Antes de un año están desactualizados, porque falta capacidades a nivel de la región. Entonces, otro aspecto clave es el tema, oye, ¿cómo estamos viendo el tema del gobierno electrónico a nivel de gobiernos regionales y gobiernos locales? ¿Sí? Los aspectos clave que estamos poniendo como parte de las metas que tendríamos que lograr antes del 2021 sería fortalecer la plataforma de interoperabilidad del Estado, ¿sí?
que es una política a través de la cual todas las entidades públicas deben compartir su información para generar mayores servicios en el Estado a través de una plataforma única. ¿Sí? En lo que es acercar los ciudadanos a las TIC es aumentar o incorporar más municipalidades en el portal de transparencia estándar, ¿sí? Aumentar la cantidad de datos abiertos que están brindando las entidades públicas, aprobar la política nacional de datos abiertos, fomentar la participación ciudadana por medios digitales. Uno de los aspectos que nos hizo bajar en el índice de gobierno electrónico fue que pocas entidades públicas tienen medios de participación ciudadana digital. Es decir, el administrado prácticamente presenta su documentación y no tiene medio de cómo comunicarse con el que lo está administrando. En temas de seguridad e información también hay un aspecto clave. Para terminar nada más, lo que es inclusión digital, otro aspecto que nos ha bajado en este ranking son los temas de inclusión digital que tienen que ver con los aspectos de alfabetización, ¿no? Y lo que es la conexión domiciliaria a redes de internet, ¿no? No importa si tenemos 100.000 kilómetros de fibra óptica, si no hay conexiones domiciliarias, si no hay internet en celulares, ese índice no avanza. Muchas gracias. Mil gracias, César. Ok, y en esta última parte del panel le voy a pedir a nuestro amigo Eric, ahora que él sea el monaguillo y me controle y que no me pase los 7 minutos. De hecho, ya, dale, empezamos. Un poco nuestra visión desde APESOF fue justamente tratar de aportar un granito de arena en este tema de gobierno electrónico. Creo que tenemos un panel de lujo acá y espero que realmente esto efectivamente sea solamente la puntita del iceberg de todo lo que tenemos que comenzar a hacer y a discutir para ponernos de acuerdo y comenzar a ejecutar e implementar gobierno electrónico, ¿no? A nosotros de hecho nos queda clarísimo que el gobierno electrónico no es un tema de tecnología, lo tenemos más que claro, pero necesitamos finalmente la tecnología para implementarlo. Y estamos convencidos justamente que esta implementación y este despliegue de gobierno electrónico podría ser el principal tractor e impulsor de un sector de tecnologías de información en el Perú, y que ese sector realmente se empodere y se fortalezca junto con el gobierno, para de la mano con el gobierno implementar gobierno electrónico en donde haya que meterle tecnología, ¿no? De hecho, generar estos espacios de colaboración público-privado entre el sector de las tecnologías de información y el gobierno, porque como bien todos han mencionado, es un tema multi-stakeholder. Tenemos que verlo desde cada uno de nuestros ángulos, desde cada uno de lo que queremos, y ponernos de acuerdo para llevar a cabo adelante este gran proyecto que es finalmente tener gobierno usando tecnologías de manera adecuada para el beneficio de los ciudadanos. Y como bien dijo Eric, probablemente gobierno electrónico no existe, sino es gobierno usando tecnología para el beneficio de sus ciudadanos, ¿no? De hecho, en el Perú ya tenemos un clúster de desarrollo de software, APESOF, junto con más de las 30 empresas que nos hemos estado reuniendo desde casi noviembre del año pasado. Hemos ganado el programa Apoyo al Clúster del Ministerio de la Producción. Produce, está apoyando este clúster de desarrollo de software y tenemos la posibilidad de ganar 2 millones de soles para poder justamente fortalecer este clúster de desarrollo. Y una de las cosas que podemos hacer con este clúster junto con el gobierno es justamente desarrollar las soluciones de tecnologías de información que se necesitan para este gobierno usando tecnología, ¿no? Y eso es, creo que, una súper buena oportunidad que ponemos sobre la mesa y que podemos seguir discutiendo y viendo cómo llegamos a un buen puerto entre todos los actores involucrados.
Algo que también para nosotros del sector es importante es que se vean a las TICs como un sector justamente que hay que desarrollar, que hay que empoderar, y no solamente se vean a las TIC como una simple herramienta que cualquiera pueda agarrar y meter a sus procesos, sino que realmente debería haber un sector que se fortalezca, que se empodere y que ese sector ayude mucho más eficientemente a meter tecnología en los procesos que sean necesarios, obviamente siempre pensando a quién le va a aportar valor esa tecnología, y que la tecnología por la tecnología no sirve absolutamente de nada, ¿no? Como nos dijo Juan Manuel, si a un mal proceso le metemos tecnología, vamos a hacer un mucho peor proceso probablemente, ¿no? Y si tenemos un pequeño error con tecnología, vamos a tener probablemente un error infinito, y eso es algo que también a nosotros desde el sector nos queda clarísimo, ¿no? Tener una visión holística por parte del Estado al momento de implementar gobierno electrónico, esto que todos hemos dicho, multi-stakeholder, todos los actores involucrados, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que debería existir un ente articulador, OGI, probablemente, no como está ahora. Me encantó el dato de 8.3 meses, nunca había hecho la estadística, pero 8.3 meses por jefe, la verdad que es algo que tenemos que mejorar definitivamente. Y nosotros creemos que necesitamos a una entidad con facultades para ordenar y ejecutar y no solamente recomendar. Si tenemos a alguien que solamente recomienda, como ha estado pasando hasta el día de hoy, no va a funcionar. Necesitamos a alguien que realmente mande a ejecutar y que eso que diga se cumpla, que tenga, como en algún momento se lo he escuchado a Eric, dientes para morder, ¿no? Y creo que es absolutamente necesario hacerlo. Y obviamente estándares de interoperabilidad, fomento de gobierno abierto absolutamente a todo nivel, que es parte de lo que también muchos de nosotros hemos dicho en este panel. De parte de ustedes. Listo, ahora que los